en otro momento porque ya está nuestra invitada, Melissa. Así es, tenemos a nuestra invitada conectada, ya está con nosotros Nikki Walsh. Ella, y me dice si lo digo bien, sí, así se dice, Walsh. Ella es ilustradora y ella hizo un par de libros súper interesantes que aquí les voy a estar colocando las fotos. Hizo un diccionameño. Ella también hizo onomatopanameña y también hizo refranameños. Son buenísimos, son Entonces muy son súper buenos. interesantes. No sé si recuerdan que hace un par de semanas estuvimos conversando sobre esto, de qué significaban algunas palabras. Y bueno, aquí Nikki Walsh hizo varias ilustraciones conversando sobre este tema. Son buenísimos. Mira, te voy a decir qué es lo que más me gusta de Nikki Walsh. Los dibujos de los patacones. Cada vez que veo los dibujos de los patacones me dan ganas de comer patacones. Ella hace, tú haces unos dibujos, ¿no? No sé si son muy grandes o qué, pero los he visto en internet, en las redes, de patacones. Tú los ves y te dan ganas de comer patacones. Es impresionante eso. Buenísimo. Impresionante. Esa era lo máximo. Yo quiero un par de patacones de eso en mi casa, mira. Ay, mil gracias, Eric. Hola a todos. Sí, lo dijiste súper bien, Melissa. Nikki Walsh. Pero sí, a mí casualmente me conocen como la man de los patacones. Así que por ahí va el asunto. Yo empecé todo este tema de la ilustración, lo había empezado justamente durante la pandemia. Yo dije, hey, me voy a poner como a pintar porque no hay más nada que hacer, estamos todos en la casa, así que bueno, me voy a poner a pintar. ¿Y qué se me ocurrió? Yo dije, voy a pintar un patacón para ver cómo me va. Lo pinté y todo el mundo en las redes sociales que yo lo quiero, yo lo quiero. Yo, bueno, vamos a crear una serie de patacones. Ahí empecé a crear una serie de 10 patacones, todos con sus personalidades pataconísticos panameños, dije el madurito, que si el que tiene los crunchies, que si el quemadito, que si el de Portobelo, que si el... Todos tienen su personalidad. Y de ahí me di cuenta de algo sumamente interesante. El panameño ama lo panameño. O sea, Sí. no hay panameño que sea más orgulloso de su cultura y de su comida y de las curiosidades que pasan. De eso, de ahí empecé con los libros, de la idea de que el panameño es tan orgulloso de lo suyo, y yo decía, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más puede haber que yo pueda compartir? Y claro, de ahí en verdad surgió el primer libro que se llama Onomato Panameña, que mi familia habla con muchos sonidos, efectos especiales, que si el carro dice que whoosh, y que si el mame dice que fop, y que el vaina dice que tash, y yo decía, no, tiene que haber más sonidos panameñísticos que la gente dice. Salió el chumbulum, salió el pacatán, salió le pegué a la bola que si butuf, que si rebotó pim pam pum, que si me cayó la cosa en la cabeza y que tukiti, que si el tacata, que si el pacata, que si el guacala, que si el fuchi, y me dio mucha risa que yo al principio hice este libro porque además tengo una hija y yo decía, fíjate, mi hija es panameña, yo le quiero leer un libro así como bien panameño, y yo me fui a todas las tiendas en Panamá y yo decía, mi hija tiene meses, yo no le quiero empezar a hablar del canal de Panamá ni Panamá la Vieja, o sea, quiero algo como un poco más divertido, algo más cultural. Y de esas dos ideas empezó a surgir como que, bueno, voy a hacer como un libro de niños basado en estas curiosidades de sonidos panameños. O sea, yo no sabiendo que los niños cuando están creciendo se les enseñan las onomatopeyas. Son los sonidos emotivos. El carro hace brum brum, el perro wow wow, el carro bip bip. O sea, este tipo de onomatopeyas es lo que se le enseñan a los niños para desarrollar el habla. Entonces ahí empecé a encontrar como algo interesante. Yo decía, no solamente que el panameño es orgulloso de esto, o sea, de lo que es de ellos, se sienten identificados y es algo para ayudar. Entonces, de ahí seguí con el segundo libro, que se llama Refranameños, que son refranes, dichos y expresiones panameñas, donde no todo lo que nosotros decimos es a lo que nos referimos. Por ejemplo, nosotros decimos, ah, eso es chicha de piña. Y los extranjeros y nuestros hijos y nuestros sobrinos y nuestros primos todos se quedan y que, ¿ah? Una bebida de frutas. ¿Qué están hablando? O peor, puesto quemado. O sea, mi asiento está en llamas. No, o sea, entonces los panameños dicen, ay, te falta calle,
me estoy dando un baño de pueblo, conseguí un camarón, que es todas estas cosas que estamos diciendo, que en verdad lo que nosotros estamos diciendo no es a lo que nos referimos. Entonces, el libro se trata de mostrar en forma visual lo literal, lo que uno entiende y uno escucha. Consigue un camarón, es una niña pescando un camarón en media avenida Balboa. Y es el turno del adulto de enseñarle a la nueva generación o a los amigos extranjeros qué es lo que realmente significa. No es Sí, un libro puso, que va a agarrar y va a decir, puso, ay, qué pretty. puso en la cuenta, en el libro, que me llamó la atención, que yo no sabía de dónde venía la expresión, emperifollado. Emperifollar, sí. Emperifollar, no emperipollar, que es lo que normalmente dice el panameño. Follado. Emperifollado, estás emperifollado. Es de un señor, Embajador de Estados Unidos en Panamá, de apellido Perifoy. Perifoy. Destacaba porque estaba siempre impecable, entonces el panameño dijo emperifollado. Emperifollar, Yo lo leí exacto. en una cuenta ahí de vieja escuela, Panamá vieja escuela. Es correcto. Entonces, qué curioso de que, o sea, no solamente tenemos los anglicismos, o sea, tenemos las palabras francesas, tenemos el chapot, tenemos el buco, o sea, hay muchas cosas curiosas que en verdad si se ponen a pensar es motivo para uno ser orgulloso de nuestras raíces, de nuestra cultura y cómo transmitírselo en un formato de libro a la nueva generación que se está perdiendo. O sea, yo a mi hija que tiene 1 año, yo no le digo, oye, pues puesto quemado, no te sientes ahí. No, ya se perdió, o sea, ya yo no se lo digo a mis amigas, tengo 35 años y yo no me paro en el cine, dije, puesto quemado, el que me lo lleva ya tú sabes, ¿a qué es lo que va a pasar? No, entonces se está perdiendo como que estas cosas curiosas y divertidas que nosotros tenemos de nuestra cultura y también como que decirles a los niños de dónde vienen. O sea, nosotros lo decimos por una razón. Entonces, de ahí estoy siguiendo la serie. La serie estoy lanzando en 2 semanas el diccionameño, que es el compendio de palabras inventadas panameñas. La regla es de este libro que ninguna palabra podía salir en la Real Academia Española. O sea, yo investigué cada palabra que yo iba a colocar y si aparecía en la RAE, lo tenía que quitar. Así como cuando alguien dice, en Panamá estamos petateados. El petateo sí existe en el diccionario. Wow. El tanganazo, cuando te das un tanganazo, el tanganazo sí existe. ¿Y el pero cafá? el cafá no. El cafá es algo inventado nosotros, pero en Panamá el tanganazo y el cocotazo salen en el diccionario, pero el guabanazo lo inventamos nosotros. ¿Pudo detectar en esas investigaciones que hizo tanto de refranes como onomatopeyas, como de palabras, algunas que estén asociadas a diferentes regiones o provincias del país? Casualmente, no necesariamente a regiones, pero sí a generaciones. Yo hablé con muchas tías del interior, hablé con varias generaciones más viejas, o sea, traté de colocar para que toda generación que lo leyera se sintiera identificado. Por ejemplo, ahí tengo una que dice, un refrán que dicen, donde el diablo perdió la chancleta. Y eso significa, tú vives lejos. O sea, yo vivo por donde el diablo perdió la chancleta. Sin embargo, mi generación dice, yo vivo por Casa del Rayo. O donde el viento dio la vuelta. Entonces, o sea, lo hice para que de vuelta se sintiera identificado las generaciones. Sin embargo, el próximo libro que voy a sacar, que ya va a ser a inicios del próximo año, se trata del abecedario de comida panameña. A de almojábano, B de bien me sabe, E de ensalada de feria, L de lechona tableña, V de vino de palma. Casualmente me puse a investigar comidas regionales que se pudieran como que identificar también en este abecedario gastronómico. Casualmente la U, chuleta, no había forma de que a mí se me ocurriera un plato panameño que empezara con U. Y casualmente hablé con una señora que me seguía en redes, que ella es de Gunayala. Y yo le pregunté, ¿en Gunayala hay algún plato típico que empieza con U? Y me dice, sí, ua diviar. Significa pescado frito. Wow. Entonces, el libro realza comida y platos típicos de provincias de Panamá. También realzo, y ahí muestro el pescado frito con la bandera
creo que es la bandera de la República de Gunayala. Entonces, de vuelta, es una conversación de los adultos teniéndolo con la nueva generación. Oye, ¿nunca has probado un bien me sabe? Vamos a probarlo. ¿Nunca has probado una lechona tableña? Vamos a ir a probar una lechona. Entonces, y también incluyo palabras, o voy a incluir palabras gastronómicas panameñas, como es la ñapa, ñ de ñapa, n de no fitting, o sea, tienen que estar. Nikki, Entonces, sí. una pregunta, por lo que escucho, ¿tienes alguna relación, has estudiado algo del idioma español? No, pero he investigado muchísimo. O sea, casualmente esto también viene de un lugar donde yo me fui a vivir al extranjero por casi 7 años. Y yo me regresé por la misma razón de que muchos regresamos a nuestro país. Nos extraña el calor panameño. Sí, hay muchas cosas malas que pudiéramos hablar de este país, pero hay muchas cosas buenas, y hay muchas cosas positivas, y hay muchas cosas que queremos que no se pierdan con las nuevas generaciones. Entonces, esto en verdad viene más de un querer reconectar con mis raíces y la cultura de mi país. Entonces, investigué mucho, hasta conocí en la Feria del Libro, conocí a la licenciada Margarita Vázquez, que ella sacó un diccionario en español de Panamá, que sale el queso pa, que sale el Ayala vida, el Ayala máquina, el Ayala peste. O sea, ella lo hace. Los panameñismos. Pone los panameñismos, ella coloca hasta de dónde vienen los anglicismos, el béisbol, el pretty, o sea, y ella tiene este compendio, pero, o sea, estamos hablando de que es algo increíble el diccionario de ella. Me senté, hablé con ella, le dije, el formato que yo lo quiero hacer es un poco más cómico, más visual, donde en verdad cualquiera persona puede agarrar el libro y crearse la historia que ellos quieran. Tú créate tu historia, al contrario. Yo hasta he visto que mientras adultos leen el libro, traen tantas memorias de cuando ellos eran chiquitos, vivían en el interior, viajaban al interior, y comparten esas memorias de vuelta con sus hijos, o con sus sobrinos, o sea, en verdad es un momento muy bonito de recordar de sus raíces. Entonces, por ahí va. ¿Sabes por qué te lo comentaba? Porque en el caso de la onomatopeya, es interesante porque hay un experimento de una docente que ha buscado la manera de que los niños el primer día de clases aprendan a identificar las letras. Y casualmente, incluso el primer día de clase, yo lo presencié, aprenden a escribir mamá, papá, cosas como por el estilo, vaca, que pareciera muy difícil para un niño recién llegado el primer día de clases de primer grado, y lo aprende casualmente por los sonidos. Ella comenzó a enseñarle, y sobre todo a las personas con discapacidad se les enseña de esa manera porque logran identificar sonidos. Por el otro lado, me llamó la atención también, por eso te decía si eran panameñismos, porque el caso del el diccionario panameño, que le dices, lo mencionas como, le pusiste un nombre también, o sea, hay panameñismos que se han ido perdiendo, es cierto. Uno cuando se pone a visualizar, por ejemplo, y algo que tú dijiste me dio risa, porque la gente de 50 años y más dice guay, es una palabra que ya se perdió en el camino. Ahora la gente dice el man, pero antes era el guay. El guay. La palabra maleante casi no la usa la gente de 40 años hacia menos, la usa la gente de 40 años hacia más. Los millennials. Y es una palabra que aparece incluso en el diccionario. Maleante sí aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero en el desuso. Y es interesante todo lo que estás recogiendo porque es parte del habla del panameño. Exacto, y algo que a mí también me ha gustado mucho es, por ejemplo, dije, en el diccionario, no sé si lo pueden ver, yo le tengo una imagen con la palabra, en este caso tengo la palabra desguañingao. Cuando tú te desguañingueas, y yo pongo la fonética, cómo se dice, qué tipo de palabra es, si es un verbo, sustantivo, adverbio de tiempo, y por ejemplo el desguañingao es un verbo, porque yo me desguañingueo, tú te desguañingueas, nos desguañingamos, y pongo el significado, quedar con mucho dolor después de una caída. También se conoce como vuelto leña. Entonces, la foto, en varias ocasiones,
trato de asociarla con algo muy propio panameño. Por ejemplo, estas son las escalinatas del ACP. ¿Quién no se ha desguañingado en una cajeta con una piedra a final de las escalinatas del ACP? Entonces, eso es algo muy propio panameño. También como, no sé si alguien aquí de Cañón que van a ver. La palabra ponchi. Y este es el Banco BBVA, donde no hay persona en Panamá que no ha querido zurrarse por el zurradero del Banco BBVA de Avenida Balboa. No hay persona. Estamos todos ponchis. Entonces, es algo que he querido conectar también con este libro, es cosas muy propias, icónicas panameñas, donde, claro, el panameño dice, ¿cómo no? El zurra zurra. ¿Quién no se ha zurrado en un zurra zurra en el Parque Omar de Zinc a las 12 mediodía? Hecho o sea, llamas, y no importa, eso no te va a interrumpir la jugada del día. Y el zurra zurra es inventado panameño, no es el tobogán, es el zurra zurra. Entonces, es eso, es también conectar las imágenes con la palabra, los lugares en Panamá, que sean como que, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo me acuerdo, y sí hago mucha investigación, trato de ser lo más acorde, no solamente la descripción, o sea, tampoco es que me la quiero inventar a lo que yo pienso, o sea, no es tanto mi opinión, son mis ilustraciones, mi interpretación. Sin embargo, yo creo mucho en mi comunidad, tanto en Instagram como mis amigos, como, yo hasta pregunto en la calle, ¿para ti qué significa desguañingado? ¿Para ti qué significa emparapetado? Y todo el mundo me echa el cuento y todo el mundo se ríe y me dice, yo me acuerdo cuando yo hice... Ahí no está, por ejemplo, esfaratado. ¿El cuál? Esfaratado. Esfaratado, eso no me lo he escuchado. Sí, es así dice. Acá decimos desbaratado. Desbaratado. En el interior dicen esfaratado. ¿Ves? Eso también me parece tan curioso, como en diferentes regiones en Panamá, es como que se interpreta distinto, suena casi igual, pero se interpreta distinto la palabra. Sí. Eso está yendo para tal parte, y entonces por allá te dicen, eso está yendo para tal parte. Viendo. Oiga, pero una expresión muy panameña, una palabra muy panameña no es ahuevado, pues. Sí, eso es muy panameño. Mira, y eso es algo muy importante. Definitivamente, el lenguaje panameño se tiende a ser muy despectivo. Con mis libros, yo intento alejarme lo más posible de palabras que sean racistas, despectivas, negativas, porque esa no es mi intención. De que las hay, las hay. De que somos muy propios de eso, lo Pero somos. esa es muy panameña. Sí, sí, sí. Igual que el ofi. El ofi es muy panameño. Igual que el cafá. O sea, el cafá en verdad es darte con una pistola, ¿no es? No. Cafá es. Esto es cafá en la calle. Pero ¿cuál es la que te dan como que con un... Un culatazo. un culatazo. Pero es una culata del arma. ¿Y el Ayala? El Ayala está. Sí, el Ayala es el segundo. Ahí está, el Ayala. Y la licenciada Margarita Vázquez en su diccionario, en su respuesta, pone, hay una pirámide de los Ayalas. Ayala peste, Ayala vida y Ayala máquina, que todas se utilizan en sus momentos apropiados panameños. Y la otra, la de la palabra hedionda también. Claro, está esa, la última. Lo que le iba a decir a Nikki es que casualmente el cantante panameño Niga Joe Montana rescató un término que había pasado mucho de moda. Creo que tendrá como 60 años, que fue piqui. El pretty. Piqui. El piqui. Sí, piqui, o sea, piqui, y recuerdo por mi difunta madre que piqui era como un concepto de, eres alguien muy especial, eres alguien como que te crees mucho. Quisquilloso. No, quisquilloso. Ajá, quisquilloso. Y la rescató Joe Montana en su canción, que hizo un éxito. Sí. Pero es un término viejísimo. Y la rescató. Y tienes un buen punto, porque a través de este tipo como de proyecto, me puse a investigar las palabras provenientes francesas. O sea, ¿cuándo pasaron? ¿Por qué pasaron? Por ejemplo, el chapot.
oye, tú te ves chapot, que hoy en día decimos chaineado. Cuando alguien está chaineado, antes decía, oye, tú estás chapot. La palabra chapot viene de la palabra francés chapeau, que significa sombrero. Entonces, cuando estaban los franceses aquí, se decía, oh, se chapó. Claro, llega un panameño y dice, ah, tú estás chapó, porque no paran de decir, dicen, tu sombrero está hermoso, pero como veían a una persona tan bien vestida, decían, ah, no, es que se monta chapó. Sí, Ese pero man está chapó. también es el gesto, Ajá, chapo. El gesto de saludo, te reconozco, bien hecho. exacto. ¿Y con el disque? Pero el dije está en la RAE. Yo pensaba Ah. que no, yo no lo podía creer. El disque está en la RAE. Pero disque, hay algunos que lo escriben con Z, otros con S. ¿Cómo sale en la RAE? Ah, no, en la RAE sale con S. Con S. D-I-S-Q-U-E. Yo creo que también se acepta la sección con Z. Sí, hay versiones, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con el ICQ, el MS Messenger, porque vino un poco la tecnología, influyó mucho en cómo nosotros escribimos para ser cool, para sonar pretty, para sonar diferente, y muchas palabras cambiaron. También como en Panamá nosotros decíamos una palabra, dije playa, y de la nada la invertíamos, yapla. Y de la nada lo cortábamos, dije jazz. Dije, ¿por qué somos así? ¿Por qué? Es como Oye. hace como 2 años yo descubrí que el más sin embargo, que a mí me parece horrible, pero es un concepto que la Real Academia de la Lengua acepta, porque es como una reafirmación de algo que es como wow, es como lo wow, wow, wow para ellos. Entonces yo pensaba, yo cada vez que escuchaba a alguien así, la verdad es que el oído me hacía como mucho ruido, pero la Real Academia de la Lengua lo acepta. Bueno, igual que en antes. La Real Ajá, Academia pero es que en antes es un término, arcaísmo. ajá, es un arcaísmo, exactamente. Es un Pero concepto el enantito, el diminutivo de enantes, no sale en la RAE. El No, no, no. diminutivo es inventado en Panamá, que es el tiempo del espacio panameño. Solamente existe aquí el enantito, que es un momento entre la ahorita y el enantes, el enantito. Nikki, una palabra que jamás habías escuchado y que en esta búsqueda encontraste. Una palabra. Bueno, me dijeron cuál es el real significado del frulo. No. Sí, No eso es quieren saber. Confíen que no quieren saber. El No, frulo- preciso, perdóneme. No, el frulo fue una palabra lanzada por el coronel Díaz Herrera cuando se atrincheró en su casa, en su lucha de poder contra Manuel Antonio Noriega, y cuando dijo, le da frulo, y entonces los periodistas le preguntaron, ¿qué es eso de frulo? Dice, frío en el culo. Mira, Que es lo mismo que culillo. es lo mismo que culillo, exacto. No, pero eso fue noticia. No lo tenía idea. Cuando yo Eso dije, es es texto de frulo, la es noticia frulo, de dije, aquella frulo. día. Claro. ¿Cuál era otro? Había uno que a mí me encantó, el triqui. A mí el triqui, yo lo he dicho toda mi vida, desde que soy chiquita, porque a mí me enseñaron, cuando quieres pausar un juego, ¿tú qué haces, triqui? Oye, triqui, tengo una piedra en el zapato, triqui. Tiene que ser con gesto de mano y todo, porque si no, entonces no vale. Entonces, eso es algo que a mí también me gusta de la cultura panameña, que nos inventamos cosas durante juegos y nos los apropiamos. Como que, y yo sé que en inglés se le dice que time out o lo que sea, pero el triqui, o sea, el triqui, para mí es icónico. Nikki, Otra durante los juegos nunca has escuchado el vale-valito. Vale, valito. Sí. Tú lo acabas de inventar. No, La no, acabas de no, inventar. no. cabrón, esa vaina la acaba de inventar. No. Por ahí suena. Tembol. Otro que Tembol, también sí. me encanta es Tembol, sí. tu inchi pinchi. Pinchi, Nosotros ahora decimos tu brother, tu pasiero, tu garra. Pero Friend. Faidú también se dice, ¿no? Faidú. ¿Ah? Faidú. Pero acá Faidú. también. Faidú. Eso De esta que- generación. No, Faidú. esa palabra es viejísima, Faidú, sí, cuando son inchi pinchi bueno, de donde yo vengo, ¿no? De En Colón. Colón, Faidú. claro. Sí, sí, sí. Ajá, uña y mugre. Tome de que, oye, somos como uña y mugre. Eso sí.
Pero Paidú lo acaba de inventar ya aquí. No, Fai. Ah, El Five, Baidu. Ujú, nunca. exacto, Baidu. Oye, Pero no se le dice five, sino Fai. ay, Ay, Nikki, ¿y no has pensado, digo, en toda esta cosa me parece lo que veo, de verdad, aparte de todo lo parte relajosa y chistosa, hay una parte que sí es un poco lo que tú decías, ¿no? Contribuir a rescatar un poco de la historia de la habla panameña, porque cada país tiene su habla. O sea, yo creo que de todos los pueblos latinoamericanos, nosotros somos de verdad uno de los países que mejor habla el español. Porque de verdad, o sea, cuando vas a Colombia, vas a oyes al argentino, al chileno, tú escuchas que una información completa del idioma, pero el panameño lo habla casi correctamente muy bien. Sin embargo, obviamente todas estas cosas, lo que quería preguntar es, ¿te has reunido con la Real Academia de la Lengua? ¿Has buscado para ver de qué manera, por ejemplo, todas estas cosas se rescatan, comparten? Porque antes, yo desconocí el libro de la señora esta, pero antes, recuerdo que en mi casa había un libro de panameñismo, un libro viejísimo, pero era de panameñismo muy antiquísimo. Y eso yo lo vi como que desapareció. Entonces me parece un aporte muy interesante esto, esto que hace en este momento, para tratar de que la Real Academia de la Lengua comience a entender, porque si los incluyen, incluso los adaptan al diccionario. es un muy buen punto y sí, mi intención es, o sea, al principio era Nikki Walsh, ¿quién es esa man? Y después era, dije, un solo libro, o sea, primero me tengo que hacer un renombre para que me tomen en serio. Lastimosamente es así, porque después me dicen, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres hacer? Con un libro, pero yo cuando saco ya una serie Claro. y vengo con un peso más grande, o sea, con un valor agregado que tiene mucho peso, ya me toman más en serio. Y todos son libros. Yo en Panamá compré los códigos de barra, compré, o sea, están todos en la Biblioteca Nacional de Panamá. Creo que me tomarán más en serio si vengo ya con este querer, como, no sé, como eso, es tener más peso y más, que para que me tomen más en serio. Entonces, he estado como que trabajando en esto, lo estoy sacando, como diríamos en Panamá, a cuerazo, y estoy tratando de que ya para el próximo año tener la serie ya de 5 y tratar de no solamente con la lengua, es el turismo. O sea, porque esto no puede ser un libro que, oye, hay niños, hay extranjeros en un avión y quieren saber un poquito de Panamá de una forma más más, o sea, con más comedia, más, o sea, más bonita, más entretenida, ¿por qué no ofrecer un formato así tipo libro para estas personas? Entonces, sí, ese definitivamente es algo que quiero lograr, que Panamá nos tomen más en serio de que tenemos un habla diverso, un habla, o sea, algo muy propio, autóctono de nosotros, que tiene mucha influencia, tanto de Colón, tanto de los Estados Unidos, tanto de Francia, nosotros mismos que nos los inventamos, pero No, sí pero que nos... fíjate, cuando el profesor Cabrera, mira, eso yo lo desconocía y es interesante por esa parte de ser aporte histórico. Porque, por ejemplo, el profesor Cabrera mencionaba en Perifollado. Yo no sabía que, la verdad que desconocía que la había completamente, que era porque un americano, bla, bla, bla. La parte de Chapó sí, o sea, sí la conocía por un tema ya, otra cosa, pero en Perifollado, ¿y con cuántos términos no habrá, como tú dices, tanto anglicismo como temas de herencia francesa que hemos tenido nosotros fuertemente, porque obviamente como el canal francés aquí, Exacto. que se ha ido perdiendo y que se rescatan a través de colecciones de libros, ¿no? Bueno, Y con una historia, ¿no? Con una historia detrás que es interesante, ¿no? Porque no solamente pone la palabra en perifollado, sino que le pone el crédito de dónde viene, ¿no? oiga, lamentablemente no encuentro aquí la noticia, pues eso fue una noticia que salió en Panamá y en otras partes, pero lamento corregir a Jorge Luis porque los panameños no salimos calificados los que mejor hablamos. Sí, somos los que mejor hablamos el idioma. Señor, hubo una calificación y no salimos entre los que... No puede ser ni lo argentino, ni lo chileno, ni Tengo malas noticias. Esa lo noticia salió. uruguayo. Búsquela. Pero es que tú estás hablando de la entonación o estás hablando del uso del idioma. No, estamos hablando del idioma. Yo incluso Bueno, hace pues, allí salimos muy mal, para que sepa. leí que Panamá era uno de los mejores países Porque donde se esa hablaba. noticia salió y no salimos entre los mejores. La voy a buscar. Debe ser como el papel de Panamá, que siempre nos tratan de desacreditar. No, Siempre pero porque yo me voy a irritar por eso, si no esa noticia salió publicada.
usted escucha al panameño hablar, se da cuenta de que habla bastante correcto el idioma. No sé de dónde sacas eso. Mire, por ejemplo, el panameño Se come las S, se no, come las R, se nos come comemos las R. excepto, nos comemos las S, pero No las sé de qué palabras, estamos hablando. que están en la Real Academia casi somos las que utilizamos comúnmente. Usted, por ejemplo, va a Argentina y tiene que aprender a decir Mira, es más, aquí hablamos Aiga. tan mal que cuando un panameño habla con las S y las R correctas, lo califican de que es extraño. así exactamente. Lo califican de extraño cuando habla bien. Cuando Sí, habla. pero me refiero a las palabras. Por ejemplo, mire, Eric puso un ejemplo. En México es común escuchar a la gente decir hubiera y haya. Es Y común, aquí también. la gente más preparada. Aquí también. No, porque aquí hay un poco de gente que no aprendió a usar el idioma. Porque, Entonces, si te das cuenta, Eric, he sido de un tiempo para acá. Ojo, ujú, yo calculo que no tiene ni 30 años, porque aquí yo tengo que decir que en la época del presidente Pérez Valladares que había gente que hablaba muy bien. De eso hace un tiempo para acá que hemos tenido una cantidad de ministros que no saben entre Sobre eso tiene nada que ver con los ministros. Los panameños como tal no, no salimos bien calificados en el uso del idioma. Esa noticia salió publicada. Créeme. Es algo que yo no tengo paciencia para estar buscando esas cosas. no, Salieron mal calificados. Más, de hecho, creo que salieron los peruanos entre los primeros. pero Sí, puede ser, esa gente habla súper mal el idioma, profe. Pero ¿de dónde tú sacas eso? ¿Cuál es el criterio para decir que hablan bien o hablan mal? Porque, vuelvo y le digo, la mayoría de... Una sociedad que se traga las S no puede hablar bien. Usted pero que escucha cada vez, pero espérate, que Somos cada un vez que país- dicen, cada vez Somos que un dicen país que decimos que ese profesor Cabrera la es como una. americano, las palabras. Si usted te das cuenta nada más, yo tengo una muchachita que estudia en Argentina y me dice que incluso tuvo que aprender a escribir como hablan los argentinos porque los profesores le ponían la tilde donde no iba. Pero eso está reconocido, la forma en que ellos tildan y la forma en que ellos hablan está reconocida por la Academia de la Lengua. Eso está reconocido, profe. ¿De dónde tú sacas eso? La Academia de la Lengua Española Ajá. reconoce, porque si así fuera, los ticos tampoco hablan bien y los centroamericanos mucho menos, porque también hablan de ¿cómo es que dicen ellos? Ya se me acaba de olvidar. Pero ellos tildan palabras que nosotros no tildamos. Bueno, teníamos un problema porque el gran mentor de la democracia cristiana latinoamericana para nosotros era Aristides Calvani, para los venezolanos era Aristides Calvani, un nombre. Para ellos es Aristides, para nosotros es Aristides. Es igual que Rubén y Rubén. Sí, también. Nosotros somos un país que decimos la juna para decir las 1 de la tarde. La una. Ah, sí. La juna. La juna. La- Le ponemos una J. Claro, porque lo que dice el profesor Cabrera, nos comemos las S. Hay gente, como dice el profesor Cabrera, que cuando tú le dices los ojos, le dice que tú, ¿por qué separa yo? Porque la manera correcta es decir Los ojos. no los ojos. Los ojos. La juna. Entonces, hablamos bien. No se ponga mexicano. Hoy yo no me acuerdo sin demostrarle a usted que eso que Busque la noticia, que esa noticia se ve publicada. yo me Bueno, acuerdo. esperemos que mis libros ayuden un poquito. Así es. Hoy no me acuerdo si no le mando la noticia a la medianoche. 6:57, Nicky, muchas gracias. Muy amable. A la orden. Esté bien y éxitos. Muchísimas gracias a todos. Ya está listo el